Acción Ambiental. Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a su programa Acción Ambiental, haz algo ya. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que esperamos que sea del agrado de ustedes, y es que pues en estos días se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo también la presentación de un libro muy interesante que se llama Activando Agroecologías, de jóvenes para jóvenes. Y que más allá de ser pues un texto tradicional quizás sobre agroecología o sobre cómo hacer un huerto urbano, pues es un manual con muchas actividades prácticas para las personas que les interesan estos temas. Y para hablar sobre esto, pues qué mejor que entrevistar a dos de el equipo de aproximadamente 20 personas que estuvo involucrado en la creación de este texto. Y para eso me da mucho gusto saludar a la doctora Ana Isabel Moreno Calles, quien es profesora de la licenciatura en Ciencias Agroforestales de la UNAM en Morelia. Hola, Fran, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y de igual manera me da mucho gusto saludar a Fernando Aldair Valencia Vázquez, quien es estudiante egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales, también de la UNAM en Morelia. Aldair, ¿qué tal? Hola Frank, y hola a todas y todos, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho gusto saludarles, y me gustaría iniciar esta conversación, pues que nos platicaran cómo es que surge, cuál es un poco el contexto en el cual se animaron pues a redactar y a escribir este texto. Pues les comparto, Fran, y a las personas que nos escuchan. Pues cuando inició la situación de la pandemia, pues mucho de lo que nos sucedió es que tuvimos que, como todos lo sabemos, ir a nuestras casas. Nosotros llevamos bastantes años trabajando en el tema de la agricultura familiar, y entonces algo que nos era muy importante era pues cómo manteníamos nuestra actividad también en este contexto. Y pues descubrimos en estar realizando pues la práctica de la agricultura en nuestros pequeños espacios en la casa, pues algo que fue muy valioso, ¿no? Al principio que iniciaba la pandemia. Y posteriormente tuvimos un encuentro muy fortuito con el equipo de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM, ¿ah? Y ellos nos estuvieron impulsando o han estado impulsando pues estos puentes entre temas de ciencia y tecnología, y en particular les ha interesado mucho el tema de la agroecología en relación con el arte. Entonces estas dos situaciones pues se confluyeron, se juntaron, y pues nos conversando justo también en una videollamada, pues vimos la posibilidad de poder compartir nuestra experiencia, ¿no? Desde lo que estábamos viviendo con la propia experiencia de la pandemia. Y Aldair, me gustaría que nos platicaras brevemente, para quienes no conocen el término de la agroecología, a qué se refiere, en qué contexto se desenvuelve, en fin. Claro, pues las agroecologías tienen muchas perspectivas o muchos puntos de vista. Entonces son concebidas, y de hecho pues nos referimos a las agroecologías en plural, ¿no? De todas las perspectivas que tienen o las que nos podemos referir a ellas, y es que pues se pueden concebir como ciencias, prácticas, movimientos o estilos de vida. Y algo muy bonito que me gusta de las agroecologías es que también tienen este sentido de ser una cuestión de actitud, ¿no? De ser una cuestión de cambio de el modelo actual en el que nos encontramos, porque actualmente, pues, si reflexionamos sobre dónde vienen nuestros alimentos, cómo son producidos, las verduras, los hongos y todas las interacciones que hay alrededor de ellos, pues actualmente estamos bajo un modelo muy agroindustrial que, pues bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero en realidad, en pocas palabras, pues es un modelo que está regido bajo la lógica capitalista, que pues lo que busca es producir a
costos pues ambientales muy, muy grandes, ¿no? Entonces las agroecologías pues surgen como estos movimientos, ciencias, prácticas, actitudes eh, que cuestionan este modelo agroindustrial por uno más saludable que nos permita acceder a alimentos de mejor calidad y que sean pues accesibles y que además sean amigables, digamos, con el ambiente, ¿no? Entonces, pues este interés de conjuntar las agroecologías y con el arte, pues es muy interesante porque existen muchos temas sobre agroecologías, pero también es muy interesante pues que esto se difunda sobre todo en los contextos urbanos, ¿no? Entonces, creo que es algo que planteamos muy bien en los objetivos del libro, que fuera enfocado a personas, a jóvenes o a quien sea que viva en las ciudades, porque es justamente en las ciudades donde más nos desconectamos de nuestros alimentos, ¿no? Y donde más urge que nos volvamos a conectar con la naturaleza y con todas esas interacciones que nos permiten, pues, estar, digamos, en armonía con la naturaleza o con el ambiente. Y bueno, pues además de que cada vez hay más habitantes y más población urbana que seguramente pues necesita alimentarse y pues que es una buena idea una buena opción de cómo llegar a ellos, ¿no? Y también me gustaría preguntarles, Ana, Aldair, ¿por qué nace la idea de que sea un texto de jóvenes para jóvenes? Sí, porque, fíjate, aunque el equipo de AC y pues por acá los profesores ya no somos tan jóvenes, pues nuestros estudiantes y colaboradores sí lo son. Y es una población, es un conjunto de personas que sí hemos notado pues una mayor desconexión con estos temas, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ya que desconocen cómo se preparan algunos alimentos. Hay algunas plantas que, por ejemplo, las abuelas, las mamás, los papás sabían cómo olían, cómo sabían, y ya los demás no, ¿no? Y en el contexto urbano, pues esto también está ocurriendo, ¿no? De forma muy importante, porque cada vez hay menos espacios en los cuales se pudieran realizar estas prácticas, pero también hemos tenido la fortuna de encontrar con las investigaciones que estamos realizando ahorita en el contexto de la ciudad, de la agricultura en las ciudades, en particular para la ciudad de Morelia, que también hay muchas experiencias que son posibles de ser compartidas y también están interesados los jóvenes y las jóvenes. Entonces, pues es toda esa complejidad que estamos encontrando, ¿no? Porque también estamos viendo que pues muchos de nuestros jóvenes están viviendo enfermedades que no sería habitual, ¿no? Que se tuviera, o que incluso nuestros padres ni nuestras abuelas los tuvieron. Tenían otro tipo de alimentación, otro tipo de calidad de vida también. Entonces es un mundo, nos gusta decir que es un mundo complejo con muchos elementos, pero son varios de esos motivos los que nos llevan a eso, y además de que sabemos que pues, son personas muy activas y que tienen toda la posibilidad de acompañarnos a seguir transformando y a seguir manteniendo la esperanza de sostener la vida. Y esto quisiera conectarlo un poquito con tu pregunta de qué son las agroecologías, como bien dice Alda en plural, porque en el libro ofrecemos un concepto que ojalá les pueda ser cercano a las personas. Para nosotros hacemos agroecología enriqueciendo, limitando, acompañando, cuidando, aprendiendo, viviendo, celebrando y promoviendo la vida y nuestra diversidad. Entonces, para que no pensemos que la agroecología es algo súper lejano, sino es algo que todos los días en nuestras interacciones, desde básicas de alimentarnos, ¿no? De utilizar el agua, de habitar los espacios urbanos y los espacios forestales que aún están en la ciudad, pues estamos haciendo parte de estas agroecologías, ¿no? Y bueno, también me gustaría agregar que justamente pues el libro está acompañado pues de muchas provocaciones, ¿no? Y una de esas provocaciones es pues ver que existe esta pluralidad de prácticas y de movimientos que incluso pues ya practicamos, ¿no? Entonces muchas veces también creo que a varias personas nos han surgido las preguntas así como de, bueno, quiero poner mi huerto o quiero poner
una cama, quiero poner unos guacales, quiero cultivar algo en cubetas, pero ¿cómo lo hago, no? Entonces, todas esas provocaciones o todas esas dudas que tenemos al principio y que tal vez no conectamos explícitamente con la agroecología, pero estamos pensando e intentando hacer el movimiento agroecológico, pues es lo que retomamos para el libro, ¿no? Y es lo que intentamos impulsar a través de todas las actividades, tanto reflectivas como prácticas y como de sensibilización, para poder llegar a este punto, ¿no? Y poder como concretar esto que tenemos en la cabeza y pues plasmarlo en nuestros distintos espacios. Y precisamente sobre esto, pues me gustaría que, regresando del corte, nos platicaran un poco más sobre algunos de los capítulos y también el diseño de este libro. Hacemos una pausa y regresamos a Acción Ambiental. En esta ocasión estamos platicando con Ana Isabel Moreno Calles y Fernando Aldair Valencia, quienes son dos de los autores de este libro, Activando Agroecologías de Jóvenes para Jóvenes. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Acción Ambiental, haz algo ya, platicando sobre este libro Activando Agroecologías de Jóvenes para Jóvenes. En esta ocasión nos acompañan Ana Isabel Moreno Calles y Fernando Aldair Valencia Vázquez, quienes son dos de sus autores. Ana, uno de los capítulos en los cuales participas lleva por nombre ¿Qué hay para desayunar hoy, mamá? ¿Cómo surge o cómo inicia este texto? ¿Cuál es la estructura? ¿Hay por ahí algunos personajes? En fin, ¿cómo se desarrolla el texto? Pues, Fran, el texto cuando lo pensamos, como les comentaba al principio, lo pensamos para que fuera más que un manual o que una serie de recetas, como una especie de acompañamiento de nuestro camino. Entonces, nos dimos cuenta que había algunas reflexiones que teníamos en conjunto, es decir, de preguntarnos cosas muy cotidianas, y esas reflexiones, esos aspectos tan cotidianos te van llevando de la mano en el libro. Entonces, por eso empezamos por esta parte, ¿qué hay para desayunar hoy, mamá? Que pues es un breve relato de dos personas, Ana y Eugenio, que están pues en una situación en la cual mamá tiene que no puede atender la alimentación de ellos ya son jóvenes, adolescentes, y ellos tienen que resolverlo con muy pocos recursos, entonces tienen que ir a mirar al refrigerador y a la alacena qué es lo que tienen, y empezarse a preguntar pues qué está sucediendo con ello, y qué alternativas van a tener, porque resulta que mamá va a tardar bastantes semanas y papá está haciendo otro tipo de actividades en su trabajo. Entonces, este inicio, que puede ser una situación pues muy común, a lo mejor muy, muy natural, o incluso cuando a los jóvenes les toca salir de sus casas, ¿no? Y empezar una vida pues más independiente, son esas preguntas que tienes que resolver, ¿no? ¿Cómo que voy a desayunar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a cenar? Pero además empezamos a hacerlo pues desde una forma consciente, ¿no? Desde una forma reflexiva, desde una forma en la que empezamos a mirar qué implica cada elección que yo tengo en mi refrigerador, o cuando elijo ir a un tianguis, o elijo en un supermercado, en fin, ¿no? O los lugares a los que me alcanza para estar ahí, o de acuerdo a mis situaciones, por ejemplo, a algunas alergias alimentarias. Entonces así empieza el libro.
Y la idea es que va acompañando a estos personajes junto con otras personas a lo largo en una serie de relatos que les va contando esta parte, ¿no? Entonces, en ese sentido fue que organizamos el libro, pues con una primera parte que la idea es que podamos como establecer como la reflexión de por qué puede ser importante estos temas en algo tan cotidiano para nuestras vidas siendo jóvenes, ¿no? ¿Por qué me tengo que preocupar por eso en este momento de mi vida? Esa es una primera sección que tiene varias actividades, que además la idea es que el libro pues les pueda dar la posibilidad de realizar actividades, y además también el librito tiene partes de hojas libres en cada sección para que ustedes puedan poner pues lo que les va naciendo en relación a este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces el primer capítulo tiene temas sobre guerrillas verdes, que implica para crear bombas de semillas en las ciudades, pues ir haciendo algunas historias, ¿no? En el tema de la ficción de las agriculturas y ver cómo han sido nuestras madres, nuestros abuelos en estos temas. Y luego hay una segunda sección que dice, bueno, sí, ya reflexioné mucho, pero ahora ¿cómo le hago, no? Se llama, ya me reconecté y ahora ¿cómo le hago, no? Y es esa segunda sección en las cuales pues van a poder ver sobre el tema de plantas medicinales, las plantas alimentarias, las flores que son muy importantes en nuestros espacios y también incluso los guía en poder diseñar pues su primer proyecto de huertos si eso es lo que les interesara. Y la última parte pues es para que ustedes puedan ver, y hay otros temas, ¿no? En esta que es la más larga, la segunda. Y la última parte, pues, es para que puedan ver, pues, evalúen por qué camino van. Y ahí les va contando algunas cosas que pueden ver con respecto a su salud, porque a lo mejor hay algunas personas que ya tienen su huerto, ¿no? Pero nos gustaría saber en qué va, cómo va, ¿no? Hacia dónde puedo ir, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Y en ese sentido, pues, hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, uno, el que dice, hoy llegaron Catarinas a visitarme, para nosotros un indicador de que el huerto va por buen camino. Algunos tipos de catarinas en particular, porque en el libro pues les muestran cuáles son esas catarinas que pueden ser benéficas. Entonces, pues más o menos esa es la estructura del libro, que son pues 17 capítulos que no los podemos narrar aquí en la presentación del libro del 24 de marzo en el Centro Cultural de la UNAM, Morelia. Les vamos a platicar pues a mayor profundidad de cada uno de ellos. Y quizás Aldair quiera contar además un poquito más de las actividades prácticas que vamos a tener en eso. Claro, pues sí, justo como comenta Ana, el libro está dividido en estas secciones en las que hay algunos capítulos más reflexivos y también hay unos otros pues que son más prácticos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez nos llame la atención uno de ellos que se llama Manos de barro, pies de lodo, consideraciones para nacer un huerto agroecológico urbano desde el diseño creativo. Y entonces, bueno, este capítulo pues también lo vamos a dar a manera de taller el día de nuestra presentación, el 24 de marzo, y pues es justamente para aquellas personas que tienen esta inquietud de, bueno, eventualmente quiero poner mi huertito y quiero tener mis hortalizas y mis alimentos, pero pues ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta para poder poner mi huerto? Entonces, bueno, vamos a dar una pequeña introducción y vamos a dar como esta guía o estas pautas de cómo poder materializar estas inquietudes que tenemos, ¿no? Y de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para poner nuestro huerto, porque pues no es lo mismo en todos los contextos, cada contexto es diferente y debemos de tomar en cuenta cuestiones pues como los materiales que tenemos a la mano, el agua, el lugar, etcétera. Entonces, bueno, este tipo de actividades un poco más prácticas pues son las que nos ayudan más como a situar o a nacer nuestro proyecto de huerto agroecológico y pues este tipo de talleres son los que vamos a dar el día de nuestra presentación. Seguramente, pues para las personas que nos están viendo y en su momento tienen la oportunidad de tener un encuentro con el libro, pues se maravillarán, así como pues quienes ya lo hemos tenido oportunidad de verlo, pues nos llama mucho la atención. Estamos en una plática muy interesante con Ana Isabel Moreno Calle y Fernando Aldair Valencia Vázquez, quienes son dos de los autores de este libro Activando Agroecologías de Jóvenes para Jóvenes. Hacemos una pausa y regresamos a Acción Ambiental, haz algo ya.
gracias por continuar con nosotros en Acción Ambiental Haz Algo Ya. En esta ocasión estamos platicando con Ana Isabel Moreno Calles, Fernando Aldair Valencia Vázquez, quienes son representantes de un grupo de autoras y autores que han hecho este texto Activando Agroecologías de jóvenes para jóvenes. Y nos encontramos ya en la recta final de Acción Ambiental y me gustaría que ahora Ana y Aldair nos dejaran un mensaje para todas las personas que nos están viendo y que a lo mejor les gustaría iniciarse en este tema de las agroecologías o de tener un huerto en casa. Bueno, pues, pues no sé, comentarles que si tienen estas inquietudes, si quieren poner su huerto, pues bueno, muchas veces somos nosotros mismos, quienes tal vez nos vamos poniendo los peros, y pues no sé, tal vez pensamos que no tenemos tiempo, no sabemos cómo comenzar, pero en realidad una vez que empezamos en nuestro camino agroecológico, pues nos vamos justamente sensibilizando y nos vamos enamorando de todo lo que vamos haciendo. Y a mí me parece increíble ver cómo tienes tus semillas, las germinas, las ves crecer y luego de una pequeña plantulita pues ya tienes una mata de jitomates, ya tienes tus espinacas y pues me parece increíble que a lo mejor si una mañana se te antoja un huevo con espinacas para el desayuno, simplemente sales, cortas tus hojas de espinaca y te preparas tu desayuno, ¿no? Y se siente bastante bien pues ver que lo creciste tú y que tú fuiste quien lo cultivó, ¿no? Además de que, bueno, pues no les voy a mentir, tal vez sea un camino difícil, existen pues muchos baches en este camino agroecológico, pero pues más que problemas, yo creo que son aprendizajes. Vamos aprendiendo muchísimo sobre cómo crecer, asociar, interactuar con todos los elementos de nuestro huerto y pues creo que vamos aprendiendo de ello. Y justamente este libro pues es lo que busca, ¿no? Sensibilizarnos en este tipo de aprendizajes y tal vez empezando primero por muchas reflexiones, luego pasando por la parte práctica y ya por una parte más de evaluar en dónde estamos. Pero me parece increíble que de la nada pues muchas personas pues tengan estas motivaciones, ¿no? Y que tal vez pues este pequeño libro solamente es una guía para poder empujar todos esos pensamientos y todas esas inquietudes y motivaciones que ya tenemos. Entonces, bueno, pues creo que eso sería de mi parte. Y pues reiterarles la invitación, este 24 de marzo a las 4 de la tarde vamos a hacer la presentación del libro, vamos a tener los talleres que ya mencionamos, pero también estamos aspirando a iniciar o a continuar los esfuerzos en la ciudad de Morelia, porque hay muchos esfuerzos, en la creación de un fondo de semillas y un espacio de intercambio de semillas, pero no solamente de semillas, estamos pensando en semillas, plántulas y árboles, perdón, que puedan compartirnos y llevar a intercambiar sobre todo. Entonces, si quieren empezar en este camino, con mucho gusto, pues los esperamos este 24 de marzo en el Centro Cultural UNAM, que es el que está muy cerquita, al ladito de las Tarascas, enfrente de las Tarascas, de la Fuente de las Tarascas. Entonces, nos va a dar mucho gusto recibirlos por ahí. Y pues ya finalmente para cerrar, me gustaría leerles un pedacito que nos sensibiliza mucho a todos nosotros. Es porque, ¿quién no sonríe si bajo su cuidado crece una flor? ¿Quién no disfruta el aroma agradable de una infusión producida en su propio jardín o en un huerto comunitario, sin el uso de contaminantes o pesticidas? Quien toma agua limpia y fresca se encuentra probablemente más cerca del bienestar. Y quien recibe la visita de un colibrí en una ventana donde domina el concreto, se encuentra seguramente mucho mejor. Y cuanto más se disfrutan todas esas cosas, si alguien a quien amas o aprecias las comparte contigo. La vida es todo esto y es algo que necesitamos repensar, que nos habla de nuestras prioridades como seres humanos y de cómo las resolvemos en las ciudades. Te invitamos con este libro a pensar en ello. Muchas gracias, Fran, por la invitación.
Pues no me queda más que darle las gracias y a través de este medio, pues también reconocer y felicitar el trabajo de todo el equipo que estuvo detrás de este texto, Activando Agroecologías de Jóvenes para Jóvenes. Agradecemos la presencia de dos de sus autores, Ana Isabel Moreno Calles, quien es profesora de la licenciatura en Ciencias Agroforestales de la UNAM en Morelia, y Fernando Aldair Valencia Vázquez, quien es estudiante y egresado también ya de la licenciatura en Ciencias Ambientales, también de la UNAM en Morelia. Y para usted que nos sintoniza a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, le recordamos que tenemos una cita todos los martes a las 9 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Acción Ambiental, haz algo ya. Hasta pronto.